Hola, buenas tardes. Un cordial saludo a la tutora, compañeras y compañeros de este valioso curso. Mi nombre es Alexis Guerrero y voy a estar reflexionando sobre la actividad 1 denominada Aproximándonos a la educación y la pedagogía desde el ámbito de la práctica pedagógica. Como introducción puedo plantear lo siguiente, y es que después de leer el documento suministrado y de analizar cuidadosamente el video del profesor Carlos Calvo, he seleccionado la pregunta: ¿usted orienta la búsqueda de procesos o la respuesta a las preguntas que usted formula? Considero que esta pregunta en particular recoge lo que hasta el momento ha sido mi proceso educativo y la relación con la educación formal y popular en contextos desescolarizados. Soy un convencido que la educación de hoy está profundamente centrada en las respuestas y no en las preguntas. De hecho, la búsqueda de la pregunta está más relacionada a los procesos de educación popular e informal. Desde mi experiencia como gestor cultural y docente de educación artística, me orientaré en la búsqueda de procesos que lleven a la pregunta y no tanto en esperar una respuesta justa a las situaciones que el estudiante enfrenta en su cotidiano. Considero entonces que la educación debe entenderse como una posibilidad para ser y construirse a sí mismo, y no tanto en un problema al que debemos dedicarle por lo menos 12 años de nuestra vida, desde la primaria hasta el bachillerato, y que si no lo hacemos entonces no seremos alguien en la vida. Entiendo entonces la educación como un proceso mediador del aprendizaje, donde el profesor orienta preguntas, pero no está esperando su respuesta prefabricada, sino que alienta al estudiante a cuestionar y a entender por sí mismo su realidad y su contexto. Es decir, creo en una educación pensada en el territorio, en el diario vivir. Así entonces lo vamos a argumentar de la siguiente manera. Primero, creo que la educación debe propender por el proceso, y el proceso debe necesariamente llevar a la formulación de preguntas propias, y por supuesto esto permitiría una serie de respuestas únicas y diferentes. Cuando en una materia o área se repite la misma fórmula escolarizada y no educativa, es decir, aplicamos un manual para evaluar, por ejemplo, estudiantes que están en quinto de primaria para pasarlos a sexto, y esperamos que todos nos respondan lo mismo, entonces educar deja de ser un ejercicio creativo para convertirse en un asunto de memorizar respuestas, y lo peor es que esa misma prueba o quiz se aplica desde el año 2005, 2010, 2020, pasan las décadas y seguimos aplicando la misma receta. Y es por eso que seguir manteniéndonos en esperar la respuesta justa nos seguirá condenando a la escolarización de la educación, a una educación carcelaria que no libera la creatividad y el potencial innato que tiene el estudiante o el niño. Mantener entonces estos esquemas del siglo XX y XIX para una educación del mundo de hoy, esquemas como las calificaciones, las edades, los castigos, los premios, la estructura jerárquica del profesor en el salón de clases, entre otros tantos, son esquemas que debemos reemplazarlos con caminos estructurales, como dar mayor libertad al estudiante, volcarnos a entender su contexto, su territorio, dónde vive. Y finalmente, como conclusión, pues plantear lo siguiente. Así entonces podemos decir que hoy la escuela no es sinónimo de educación, porque no está centrada en el territorio, sino en el mapa. Es decir, como lo indica el maestro Calvo, sigue atrapada en esa estructura del esquema, en una escuela cerrada al mundo exterior que no dialoga con nada, solamente con las notas. E insisto en lo siguiente: seguir basados en las respuestas y no en las preguntas impide que los procesos sean genuinos, auténticos, porque niegan el error, la equivocación, y es justo ahí donde está el verdadero aprendizaje. Citando a Calvo, 2005 nos plantea que, abro comillas, basta que los profesores y escolares recuperen su capacidad de asombro para observar, preguntar, relacionar, inferir, actuar. No importa si se equivocan, puesto que la equivocación es condición necesaria de todo aprendizaje. La equivocación abre las puertas al caos, pues desordena. Ahora bien, ¿cómo rompemos esos esquemas y paradigmas? Pues sin duda podríamos aferrarnos a las reformas educativas,
pero estas en el fondo no han servido porque no se construyen con la comunidad educativa, sino que por el contrario siguen respondiendo a intereses corporativos, donde lo único que se espera de la educación es que produzca mano de obra barata para las multinacionales del momento. Creo más entonces en incentivar el pensamiento crítico, en pensar en una educación propia desde las regiones, en mejorar las condiciones laborales del docente, invertir en investigación, en tecnificar la educación del siglo XXI y sobre todo en darle la libertad al estudiante y profesor para vivir la educación y no seguir un manual del siglo XX. Finalmente decir que a pesar de todas las limitaciones conocidas, es de resaltar la incansable labor de esos profesores que van más allá de cumplir un esquema estrictamente lineal, sino que posibilitan en el estudiante ese espíritu creativo que, como lo decía Paulo Freire, posibilitan una educación para la libertad y que en medio de esa libertad puedan transformar el mundo mediante la transformación de sí mismos.